he presentado una queja formal al Vaticano por el proceso de beatificación de Juan Pablo II. Hombre, él murió hace 2 años y yo 32. Convendrá conmigo que voy primero en el escalafón, ¿no? Bueno, y además, si el mismo nombre lo dice, Juan Pablo II y Francisco Franco primero, bueno, y por méritos no me voy a quedar corto. Mire usted, que si el Papa estuvo en el cargo hasta que palmó, pues yo también. Que si él cargó contra los comunistas, pues yo también. Él iba a misa diaria, como yo. Que él repartía hostias, yo también. Bueno, y él tenía un montón de obispos que le hacían la pelota, pues anda que yo. Hombre, y luego no me dirá que estar 40 años en el poder sin tener ni idea de política ni de economía no es un milagro. Nada, nada, amigo Boitila, que si quiere ser santo, a la cola. Talleu! Señor dictador, ¿es cierto que tuvo usted un hijo ilegítimo? ¿Por ilegítimo se entiende rojo, masón o invertido? No, se entiende fuera del matrimonio. Ah, bueno, es que yo era muy joven. La verdad es que no sé cómo ocurrió. ¿Pero cómo que no sabe? Pues como con su otra hija legal. Bueno, es que esa vez tampoco sé cómo ocurrió. Como estábamos a oscuras. Pero bueno, ¿tuvo o no tuvo un hijo cuando estuvo en África? Sí, es cierto, tuve un hijo. Pero vaya, fue un hijo muy español, o sea, blanco y todo eso, ¿eh? ¿Seguro? Su madre era indígena. ¿Indígena? Pero si parecía española la muy... Pero bueno, no pasa nada porque el niño falleció prematuramente de una fiebre. Se equivoca. Su hijo está vivo y coleando. Vive en Marrakech y se llama Mohamed Franco. ¡Salam aleikum! ¡La Virgen! ¡Un moro! ¡Papá! ¡Habibi! ¡Habibi! ¡La madre que lo parió! ¡Vaya moro! ¡Qué emotiva escena! ¿Cuánto tiempo hace que no veía a su hijo? Este moro no es hijo mío. ¿Seguro? Mohamed, cuando quieras. Marroquíes todos, permitidme que turbie la tranquilidad de vuestros hogares en estas fechas navideñas. Es hijo de Franco, no hay duda. Bueno, yo me voy, ¿eh? No tan deprisa, general. Todavía le quedan muchas sorpresas. A mí no me gustan las sorpresas. Hombre, mire que con lo de Carrero Blanco me agarré un berrinche. Menudo susto. No, oiga, yo prefiero tenerlo todo atado y bien atado. ¡Hala! Talleu, és bona. ¿Te ha gustado, Tony? Perdón un moment, oiga, esto de los hijos ilegítimos, vull dir, vostè ho té molt amagat, no? Mira, José Antonio, no me preocupa. Por muy moro que sea, bueno, magrebí, que se dice ahora, este hijo mío siempre será un buen español. De tal porra, tal astilla. Del palo. No, porra, yo prefiero porra. Bueno, en qualsevol cas, jo trobo que no té per què ser així, no tenen per què semblar-se sempre els fills dels pares. ¿Cómo que no? Yo he salido a mi padre, periodista y madridista hasta la médula. Matías, por favor, nárrame el gol de Zarra como tu padre. No cal, Será un placer. Brasil 1950. El esférico se posa mansamente en los pies de Gainza, que asiste a Barra, que chuta de forma inapelable haciendo inútil la estirada del cancerbero inglés. ¡Gol, gol, gol, gol de Barra! La nueva armada invencible derrota a la pèrfida Albion. Quins temps, quin llenguatge, Ostres, s'ha emocionat, això sí que és nou. Españoles, Franco ha muerto. Por segunda vez, esto ya es reincidencia. En serio, lo grave no es que la TV3 no vaya a verse en Valencia. No. Lo grave es que se ve en Cataluña. Hombre, 24 horas emitiendo y en catalán. Que si cazadores de palabras, cazadores de setas, si al menos pusieran cazadores de rojos, no sé. Aunque la verdad, a mí, ¿qué quiere que le diga? Me gustan más otro tipo de programas. Está, por ejemplo, esa bonita serie documental sobre mis ministros, Los hombres de Paco. O ¿Quién quiere ser millonario? Que es
lo que yo gritaba cuando me reunía con los constructores. Bueno, y ese que acaban de estrenar ahora, que se llama Cambio Radical, y que por lo visto te hacen una cara nueva. Pero no a mi manera, no, en plan cirujano y tal. Oiga, ¿y si me presentara yo a que me hicieran un cambio radical? ¿Cómo quedaría? Uy, no, demasiado radical. Que no, ¿dónde va a parar? Algo un poco más próximo. Bueno, eso no está mal, pero parezco una monja. ¿A ver algo más alegre? Uy, no, nada, dejémoslo. Es que, ¿sabe qué pasa? Que en realidad a mí todo lo que suene a cambio y encima radical, lo que me produce es urticaria. Pero no en la cara, no, en todo el cuerpo. Se conoce que el sector de la construcción está en crisis. Lo llaman corrección de la sobrevaloración. Va, payasadas. Lo de Guernica sí que fue una corrección de la construcción. Destrucción total. Pero bueno, la guerra es beneficiosa para el sector, porque después de la destrucción viene la reconstrucción. Y luego está lo del Valle de los Caídos, que ahí se hizo mucha pasta gansa, claro, como los presos no cobraban. Y luego los barrios dormitorio, esos de cemento aluminoso, o los hoteles en primera línea de mar, que ríete tú de Andrach. Nada, un consejo para los inversores del sector del tocho. No hay mal que por bien no venga. Todo lo que baja vuelve a renacer con más fuerza. ¡Ah! ¡Vaya hostia que me he pegado! ¡Ayudadme! ¡Destructores! No sé qué manía les ha dado con las encuestas de opinión. Yo hice una durante el franquismo, claro, y me salió fatal. Mire, preguntaba, ¿recuerda usted a qué partido votó en las últimas elecciones? Y no se acordaban. Bueno, claro, hacía tanto tiempo. Luego, diga usted el nombre de 3 políticos que le atraigan y que no estén en el exilio o fusilados. Y nada, no le salía ninguno. ¿Qué problema cree usted que le puede resolver el gobierno de su excelencia el generalísimo Franco? Nada, no le salía ningún tema. Ordene estos éxitos del régimen según su importancia: la censura, la persecución del catalán o la pena de muerte. Bueno, ahí creo que contestó una persona. Me parece que era mi hija. Pero nada, es que a la gente no hay que pedirle la opinión, porque luego les da por pensar. Yo personalmente, más que las encuestas, me inclino por los interrogatorios policiales. ¿Qué quiere que le diga? Me salen más a cuenta.